Mi padre siempre decía que las mujeres no saben de dinero. Lo repetía como un refrán de familia, como si fuera casi un chiste, pero no lo era. Lo decía serio, con ese tono de yo sé cómo funciona el mundo, que no admitía réplica. Durante años crecí escuchando que las mujeres gastan, que los hombres proveen, que nosotras somos emocionales y ellos lógicos para el dinero. Y lo más doloroso no era solo lo que decía, sino cómo lo vivía. Decisiones importantes sin consultar a mi madre, cuentas que nadie podía tocar excepto él, secretos envueltos en la excusa de yo sé lo que hago. Si te quedas conmigo en esta historia, vas a escuchar cómo pasé de ser la hija que no entiende de números, a la mujer que terminó controlando la cuenta secreta en la que mi padre creía tener todo bajo llave. Y vas a ver cómo un hombre que se creía invencible con sus finanzas tuvo que sentarse delante de mí y escuchar, por primera vez, que la que no sabía manejar dinero era yo, pero a su favor. Porque al final, el mismo sistema que usó para invisibilizar a las mujeres de su vida fue el que lo dejó expuesto cuando descubrió quién movía cada peso sin que él se diera cuenta. Me llamo Alicia, tengo 35 años y esta es la historia de cómo las mujeres no saben de dinero se convirtió en la frase que más le dolió tragar a mi padre. Desde pequeña, en mi casa el tema del dinero era cosa de hombres. Mi padre salía temprano, volvía tarde, y cada vez que hablaba de su trabajo, lo hacía como si fuera una guerra que solo él entendía. En la mesa, si mi madre preguntaba algo de cuentas, él respondía con frases cortas. «Eso lo llevo yo. Es complicado de explicar. No te preocupes, está todo controlado». Nosotras, mi madre, mi hermana y yo, crecimos con la idea de que había un mundo al que no pertenecíamos, el de las decisiones financieras. Recuerdo una escena que se me quedó grabada. Tendría unos 12 años y mi madre quiso pagar una parte de la compra con una tarjeta. La tarjeta fue rechazada. Ella se puso roja, miró a mi padre y dijo bajito, «¿Has cambiado algo en la cuenta?» Él sonrió, pagó en efectivo y después en casa. Le soltó. «Por eso no me gusta que os metáis en temas de dinero. Las mujeres no saben, se agobian, se confunden, no entienden de números». Yo estaba en el pasillo, escuchando a escondidas, sintiendo cómo esas palabras se me clavaban en algún sitio que todavía no sabía nombrar. Con el tiempo, empecé a estudiar por mi cuenta. Mientras en casa seguían las frases de siempre, yo devoraba videos, cursos gratuitos, libros de finanzas personales que descargaba en el ordenador. No porque quisiera demostrar algo, sino porque me daba miedo repetir la historia de mi madre. Depender de alguien que siempre tenía la última palabra sobre el dinero. Estudié administración, trabajé en una pequeña empresa, fui aprendiendo a leer balances, movimientos, extractos. En paralelo, en casa, mi padre seguía igual, orgulloso, controlador, convencido de que nos estaba protegiendo al no dejarnos tocar nada. La palabra cuenta secreta yo la escuché por primera vez de boca de mi tía. Fue en una Navidad, después de un par de copas. Ella rió y le dijo a mi madre, «Tu marido siempre ha sido listo, tiene sus cosas por ahí para que nadie le meta mano». Mi madre hizo como que no escuchaba, pero su mirada se apagó un poco. Yo pregunté, medio en broma, «¿Qué cuenta secreta?» Mi tía me miró y dijo, «Va, cosas de hombres. Tú todavía eres muy pequeña para esos temas». Tenía 26 años cuando me dijeron que era muy pequeña. La vida siguió, hasta que todo empezó a tambalearse cuando mi padre tuvo un problema de salud. Un día, de repente, un infarto leve. Sobrevivió, pero ya nada fue igual. El médico fue claro, va a necesitar descanso, menos estrés, menos preocupaciones. Ahí empezó el caos detrás del telón. Mi madre, por primera vez, tuvo que ocuparse de cosas que nunca había visto, recibos, pagos, seguros. Descubrió que no tenía las claves de las cuentas, que no estaba autorizada en casi nada, que su propio nombre aparecía poco y mal.
Recuerdo el día que vino a verme con una carpeta en la mano y la voz temblorosa. «Hija, no entiendo nada. Si a tu padre le pasa algo, no sé ni qué tenemos, ni dónde». Yo me senté con ella y abrí los documentos. Había una cuenta principal, la familiar, donde entraba la pensión y algunos ingresos. Y luego, movimientos raros hacia otra cuenta que no estaba a nombre de mi madre. Cuando le preguntamos a él, respondió seco. «Son mis ahorros personales, por si algún día pasa algo. No os metáis en eso». Y, como siempre, remató. «Las mujeres no saben de dinero. Al final solo se preocupan y gastan. Yo os estoy cuidando». Esta vez, en lugar de tragar saliva y agachar la cabeza, me le quedé mirando. «¿Y quién te cuida a ti si un día no puedes mover ni un peso?», le pregunté. «No necesito que una mujer me cuide el dinero», respondió. «No necesito una contadora en la familia». La ironía es que justo en esa época, en mi trabajo, me ofrecieron ocupar un puesto nuevo en el área de control financiero. Mi trabajo consistía justamente en revisar movimientos, detectar errores, fraudes, cuentas escondidas. Lo que hacía todos los días para otros. Mi padre creía que yo era incapaz de hacerlo para él. Un día, mi madre me llamó casi llorando. «Tu padre estuvo en el banco, tuvo una discusión con alguien y volvió más nervioso que nunca. Dice que la joven de la oficina no sabía hacer su trabajo, que las mujeres de hoy no entienden de números». Yo sentí un cansancio viejo, de esos que no salen de una sola frase, sino de todas las que la preceden. Decidí que era hora de mirar las cosas más de cerca. No fue un plan maquiavélico, fue una sucesión de pequeños pasos. Acompañé a mi madre al banco para ayudarla con su cuenta, pero en realidad quería entender cómo estaba todo organizado. Mientras ella actualizaba su libreta, yo escuchaba, preguntaba, observaba. La persona que la atendió me reconoció del trabajo. «¿Tú no eres Alicia, la que colabora con la auditoría de la empresa tal?», asentí. Mi madre abrió los ojos sorprendidísima. «¿Tú haces auditoría?», preguntó, como si se enterara en ese momento de lo que había logrado su propia hija. En esa visita no pudimos ver nada de la famosa cuenta secreta, porque estaba solo a nombre de mi padre. Pero pudimos ver algo que él no había calculado. Había movimientos recurrentes, transferencias, pagos, todo documentado de manera bastante torpe. Mi madre salió de allí preocupada. Yo salí con una idea clara. Si él seguía así, un día cualquiera podía dejar a mi madre con menos de lo que ella merecía. La ocasión para entrar en su pequeño universo llegó casi sin buscarla. Mi padre necesitó hacer unos trámites en línea y por primera vez no se veía capaz de manejarlos solo. La vista le fallaba, se cansaba rápido. Refunfuñando, vino a pedirme ayuda. «Es una tontería, solo tienes que poner unos datos ahí en el ordenador», dijo. Me senté a su lado. Abrió la página del banco, escribió su usuario y cuando se distrajo un segundo para buscar una tarjeta con códigos, pude verlo justo, parte del número de la cuenta y el nombre de la pestaña. «No mires tanto que estas cosas no son para cualquiera», dijo en tono de broma. Yo sonreí, aguantando las ganas de responder. Desde ese día empecé a prestar atención a todo. Los papeles que dejaba en la mesa, los correos impresos, los sobres del banco. No iba a robarle nada, pero tampoco iba a seguir siendo ciega. Un domingo, mientras él dormía la siesta y mi madre estaba en la cocina, vi un extracto bancario medio escondido bajo un periódico. Lo tomé. Ahí estaba, el nombre de la cuenta, el número completo, los movimientos. En la descripción, palabras que conocía muy bien: inversiones, fondos, renovaciones. No copié nada delante de ellos. Guardé la imagen en mi memoria y más tarde escribí los datos en un papel. Con esa información y sabiendo lo que sé por mi trabajo, pude comprender qué tipo de cuenta era, cuánto se movía allí, qué riesgos tenía y sobre todo que mi madre no figuraba ni como sombra. No te voy a dar detalles técnicos, porque no hace falta. Lo importante es que entendí algo muy claro. Mi padre no solo tenía una cuenta secreta,
Tenía un mundo económico paralelo donde mi madre y nosotras no existíamos. Y si un día algo salía mal, éramos nosotras las que íbamos a pagar el precio de su orgullo financiero. Fue entonces cuando tomé mi decisión. No iba a esperar a que él muriera o enfermara más para ver a mi madre peleando con papeles que nadie le había explicado nunca. Hablé con un amigo que trabajaba en otra sucursal del mismo banco y le pregunté, de forma general, qué se podía hacer cuando una persona ya mayor tenía todas las cuentas solo a su nombre y su familia quedaba desprotegida. Me explicó opciones, autorizados, firmas conjuntas, poderes especiales. Y me dijo algo que se me quedó grabado. El problema no es lo que el papel dice, sino quién sabe realmente manejarlo. A veces el titular no es el que manda, sino el que entiende. Volví a casa con esa frase en la cabeza. A los pocos días, mi padre tuvo otra cita médica en la que el doctor fue más directo que nunca. Usted tiene que empezar a delegar. No puede seguir llevando todo solo. Yo estaba allí, sentada detrás, en silencio. Él murmuró: ¿Y a quién le voy a dejar mis cosas? ¿A ellas, si las mujeres no saben de dinero? El médico lo miró y respondió, sin saber toda nuestra historia: Pues aprenden, o se quedan desprotegidas, y eso es más problema para usted que para ellas. Fue la primera vez que vi a mi padre quedarse sin palabras ante un hombre que le hablaba de su propio machismo financiero sin nombrarlo. Al salir, en el pasillo, me atreví a decirle: puedo ayudarte con tus cosas. Trabajo con esto todos los días, aunque en casa parezca que no sabes en qué me gano la vida. Se rió. Eso de las hojas de cálculo no es lo mismo que manejar dinero de verdad, respondió. Quizá por orgullo, quizá por cansancio, quizá por las dos cosas. Una semana después me llamó a su escritorio. Voy a hacerte autorizada en la cuenta de tu madre, por si pasa algo, dijo, como si me estuviera haciendo un favor mínimo. Acepté. Fuimos al banco, firmamos papeles. La persona que nos atendió me explicó las funciones, los límites, las opciones. Mi padre apenas escuchaba. Yo sí. Lo que él no sabía es que en ese mismo proceso, con su autorización, quedé registrada también como persona de contacto para ciertos movimientos y notificaciones. No tenía poder para hacer lo que quisiera con su cuenta secreta, pero ya no era completamente invisible para el sistema. Con el tiempo, la salud de mi padre empeoró un poco más. No fue un desastre repentino. Fue un deterioro lento, más cansancio, más olvidos, más dificultad para entender cosas que antes dominaba. Empezó a confundirse con los pagos, mezclaba fechas, dejaba recibos sin atender. Un día, el banco lo llamó porque había un problema con una inversión que requería tomar una decisión rápida. Él no entendió bien lo que le explicaban por teléfono. Entonces pasó algo que él jamás habría imaginado. El banco, siguiendo sus propios protocolos, contactó también a la persona indicada en el formulario, a mí. Recibí un correo y una llamada, explicándome la situación con la cuenta de mi padre. Esa cuenta, la secreta, la intocable, la que ninguna mujer iba a manejar nunca. Me explicaron los plazos, los riesgos, las opciones. Hablaban conmigo como hablo yo en mi trabajo, de igual a igual, en un idioma que conozco. En ese momento, entendí que algo se había girado sin que él se diera cuenta. La estructura que había construido para mantenernos fuera ahora me estaba abriendo la puerta a mí, porque el sistema necesitaba a alguien que entendiera. No tomé ninguna decisión por mi cuenta. Fui a verlo. Me senté en su cama y le dije: «Papá, el banco llamó. Hay que decidir qué hacer con cierta inversión tuya». Me miró, sorprendido. «¿Qué saben ellos de ti?» «Lo suficiente», respondí. «Sabes que trabajo en esto. Me explicaron la situación y entiendo perfectamente lo que hay que hacer. Si no actuamos, puedes perder una parte importante de tus ahorros». Lo vi tragar saliva. De repente, el hombre que siempre había tenido una respuesta para todo empezó a parecerse más a alguien que estaba simplemente asustado. «Explícamelo», dijo, por primera vez sin burla. Yo respiré hondo y se lo expliqué como si estuviera en la oficina, con calma, con números,
con escenarios. Él escuchó en silencio. Cuando terminé, dijo algo que nunca había dicho en voz alta. Haz lo que creas mejor. Esa frase, viniendo de él, valía más que cualquier herencia. Con su consentimiento expreso, hablé con el banco, confirmé los cambios y evité una pérdida que él ni siquiera alcanzó a dimensionar. A partir de ahí, sin hacerlo oficial con grandes discursos, fui tomando el control operativo de esa famosa cuenta secreta. Revisaba movimientos, filtraba llamadas, organizaba vencimientos, evitaba errores. Legalmente seguía siendo su cuenta, pero en la práctica, quien la controlaba día a día era yo. La escena que selló esta historia ocurrió una tarde cualquiera, en la mesa de la cocina. Mi madre estaba haciendo café. Yo revisaba unos papeles, y mi padre, más cansado de lo normal, miraba por la ventana. De repente dijo, casi para sí mismo, «Al final, la que maneja mi dinero eres tú». Levanté la vista. No supe si había escuchado bien. «¿Cómo?», pregunté. «Que al final», repitió, mirando la taza, «llevo toda la vida diciendo que las mujeres no saben de dinero. Y ahora, si tú no entiendes algo, yo estoy perdido». No hubo música de fondo, ni aplausos, ni redención perfecta. Hubo silencio. Mi madre lo miró, con una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por ver que reconocía algo, tristeza por todo el tiempo que había tardado. Yo respiré hondo. No quería humillarlo, pero tampoco quería dejar pasar la oportunidad. «Siempre supimos aprender, papá», dije. «Lo que faltaba era que alguien nos dejara entrar». No te voy a mentir. Su frase no borró años de menosprecio ni borró de golpe todas las veces que nos dejó fuera. Pero sí marcó un antes y un después. Desde ese día, cuando alguien de la familia tenía una duda de dinero, no iban a él. Venían a mí. Mi padre, el mismo que decía que las mujeres solo sabíamos gastar, empezó a traerme papeles para que se los explicara. Empezó a preguntarme, ¿está bien esto? ¿Tú qué harías? La cuenta secreta dejó de ser un misterio inaccesible para convertirse en una responsabilidad compartida. Mi madre pasó de estar en la oscuridad a saber, poco a poco, qué había, dónde, por qué. Y la frase de «las mujeres no saben de dinero» se fue apagando, no porque él se volviera feminista de repente, sino porque la realidad lo obligó a ver lo contrario. Si estás escuchando esto y creciste con la idea de que eso del dinero no es para ti, que otros saben más, que no entiendes de números, quiero decirte algo muy claro. Eso también es una forma de control. Te dejan fuera del tema más importante para que, cuando se caiga todo, no sepas ni por dónde empezar. Pero puedes aprender. No necesitas la aprobación de nadie para entender cómo se mueve el dinero que afecta tu vida. Mi padre siempre decía que las mujeres no saben de dinero. Lo repitió tanto que casi me lo creí, hasta que la vida, la edad y sus propias decisiones le mostraron que, en su cuenta más secreta, en la que más confiaba, la persona que evitaba pérdidas, organizaba plazos y tomaba decisiones informadas. Era una mujer, su hija, la que escuchó durante años que no sabía. Hoy no controlo su cuenta por venganza ni por orgullo. La controlo porque no voy a permitir que mi madre se quede en la oscuridad nunca más. Y porque aprendí que el poder no está solo en el nombre que aparece en la libreta, sino en la cabeza que realmente entiende lo que está pasando. Así que, si alguna vez te dijeron que tú de dinero no sabes, ojalá esta historia te sirva como recordatorio de que siempre puedes sentarte a la mesa, abrir los números y decir, a lo mejor no sabía, pero estoy aprendiendo. Y a partir de hoy, nadie decide por mí con la excusa de que no entiendo. Porque al final, la cuenta más peligrosa no es la que está en un banco con clave secreta. Es la que se fomenta en tu mente cuando te convencen de que hablar de dinero no es para ti. Y esa también puedes empezar a controlarla hoy.